En Propuesta Semanal contamos con la participación de un amigo, de un invitado frecuente, el licenciado Juan Ramón Mejía Betances. Él es economista, pero también es financista, tiene experiencia bancaria y es parte de la Secretaría Económica, la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo, aunque sus criterios económicos mantienen objetividad y no son una especie como de línea del partido. Juan Ramón, bienvenido. Encantado, Ramón, la verdad que un verdadero honor, especialmente en esta semana estar aquí. ¿Por qué digo especialmente en esta semana estar aquí? Porque esta semana se ha destapado un tema que si hay alguien en la República Dominicana que ha llevado esa bandera es Ramón Núñez. ¿Cuál tema? ¿El haitiano? El déficit clasificado. Ah, el déficit clasificado. Era un tema tabú. Sin dudas era un tema tabú, pero era un tema que tú habías mantenido sobre la palestra pública, tu preocupación era constante y tuvieron que venir economistas de fuera a ponerlo sobre la mesa y a que todo el mundo hoy comience a opinar acerca de ese delicadísimo tema de cara al futuro de la República Dominicana, que es el déficit cuasi fiscal. Yo te voy a contar una anécdota que nunca lo he dicho y que con ello no rompo la confidencialidad. Yo tuve 15 años en la Junta Monetaria y yo era insistente con ese tema. Cada 3 meses que se discutía el programa monetario, yo era el único miembro de la Junta, modestia aparte. Llegaba un momento que hasta en tono de chanza, cuando yo pedí el turno, el gobernador decía, ahí viene Ramón Núñez con el tema del clasificado y de los certificados. No, qué bueno, es decir, que vino un extranjero y dice, es una bomba de relojería, aquí decimos de tiempo. Bomba de tiempo. Yo no creo que sea tanto, pero debe de mover a preocupaciones. Vamos a comenzar por ahí, ya que tú metes la pauta y es un tema de mi preferencia. No, sin duda es un tema de preocupación, es un tema que tú y otros economistas, incluso nosotros en un análisis que hicimos de la potencial reforma fiscal, decíamos que aquí no se puede hablar de una reforma fiscal, aquí no se puede hablar del fisco, de los recursos del Estado, sin hablar de una ley de capitalización del Banco Central que está en vigencia, que se hizo en el 2011, si no me equivoco. 2 años se adjudicaron los fondos que correspondían y a partir de los gobiernos de Danilo Medina y los gobiernos de Luis Abinader jamás se hicieron los aportes. Leonel cumplió con la ley. Exactamente, Leonel cumplió y esto no lo decimos de manera política, sino porque él fue, en su gobierno se promovió y se promulgó esa ley y a partir de la promulgación, entendiendo la preocupación que correspondía para un déficit cuasi fiscal de un banco central que no es más que emisiones remuneradas diferidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos difiriendo porque son emisiones de préstamos, estamos difiriendo una emisión, pero sigue siendo una emisión y generará inflación en algún momento de su vida. Entonces, es importantísimo que el gobierno tome esto en consideración, haga un plan y en el gobierno de Leonel Fernández se hizo ese plan, se tomó en serio y se hizo una ley de capitalización del Banco Central que no ha sido cumplida por los demás gobiernos y que sin duda debe ser revisada porque el déficit hoy estamos hablando de una cifra muchísimo mayor. Bueno, la deuda sobrepasa ya el billón. Estamos hablando de sobrepasar del billón de pesos, estamos hablando de que ha sido, si se quiere, un elemento importantísimo en no promover el desarrollo, más desarrollo del país. ¿Por qué? Porque esos recursos de estar en la economía, mire, aquí se formó una bellísima forma de ahorro que se llama plan de pensiones. Ese plan de pensiones generó un ahorro obligatorio de los dominicanos para su pensión, pero esos ahorros se suponía que iban a incidir en la economía para promover el desarrollo. ¿Cómo? Bueno, esos depósitos en el sistema financiero iban a generar un aumento de la liquidez y una baja de la tasa de interés que iba a promover la toma de préstamos, pero igualmente a través
de las fiducias y de formas de inversión, esos fondos se podían colocar en actividades productivas, en obras de infraestructuras públicas, con alianzas público-privadas y ese tipo de cosas. Y eso no ha sido posible, no lo ha generado, porque nuestro Banco Central ha sido el captador principal de esos recursos, que está compitiendo con la economía formal, con la economía privada y con el desarrollo del país. Sin dudas es un tema que debemos tomar en consideración, que hay que afrontarlo con seriedad y con responsabilidad. Qué bueno que también el Fondo Monetario, entre los señalamientos que hizo al Banco Central y a las autoridades de la economía dominicana, es uno de los temas que está señalando. Y yo reitero, tú has sido el gran abanderado de ese tema. Es un tema que muchos hemos querido no tocarlo por lo delicado, porque podría generar malas percepciones. Fíjate que el Banco Central inmediatamente comenzó a decir que ya se están reuniendo, que ya están tomando medidas, porque le preocupa mucho cuál pueda ser la reacción de la confianza en la economía. Y es verdad que es importante mantener la confianza, pero no es más importante la confianza que la sanidad de nuestra economía. Tú sabes que, como yo viví eso, me preocupa la capitalización, porque en los 4 años que el presidente Leonel Fernández aportó, y ahí yo me di cuenta que por lo menos ese modelo de capitalización no estaba funcionando, era que yo notaba que el stock de certificados seguía creciendo, independiente de los aportes del gobierno, por lo menos no disminuir la deuda, pero que no siguiera creciendo. Entonces yo notaba, algo no está cuadrando. Lógico, después con Danilo Medina y este gobierno, la cosa se ha disparado porque los aportes nunca son de acuerdo a lo que señala la ley. Pero vamos a la reforma fiscal, que es el gran debate. Si hay quienes opinan que es un problema de calidad de gasto y de que con mejorar la calidad del gasto es suficiente. Otros que no, que te proponen que se necesita una reforma que aporte mínimo un 3% del PIB, otros dicen que eso es un ajuste demasiado importante. Es decir, hay infinidad de opiniones, la propuesta del CRES. ¿Qué opina Mejía Betances de la reforma fiscal? Mire, Ramón, en términos de una reforma fiscal tenemos que diferenciarla de una reforma tributaria. Una reforma tributaria solamente se refiere a los tributos que pagan los ciudadanos, las personas físicas y jurídicas en un país. No se trata solamente de las recaudaciones, se trata de todo lo que representa la economía del Estado Dominicano, todo lo que recauda y en qué lo invierte. Sin duda, en la República Dominicana tenemos un déficit energético que se ha triplicado de más o menos 500 millones de dólares al año a 1.500 millones de dólares al año. Eso es una señal de ineficiencia, de mala gestión, es una muy mala señal de parte de este gobierno. Pero también tenemos que poner en la mesa, yo entiendo que el déficit fiscal debe ser parte de la reforma fiscal, de lo que vamos a hacer con los recursos del Estado. Tenemos que afrontar eso, que hoy quizá no es un problema, y que es una buena herramienta de política monetaria en algunos momentos, pero que sin dudas está mermando el desarrollo y el crecimiento económico de la República Dominicana, porque esos recursos deberían estar en la economía. Eso por otro lado. El otro orden, se ha duplicado el gasto social en la República Dominicana cuando se habla de que se ha reducido la pobreza. Eso quiere decir que o el gasto social está siendo politizado principalmente, o la pobreza ha crecido en la República Dominicana. Pero yo me voy a otros aspectos, para no quedar... Ahí estoy hablando ya de prácticamente la mitad del déficit, 80.000 millones de dólares. Estoy hablando entre el sector energético y los gastos sociales. Estamos hablando de que ahí está prácticamente la mitad del déficit, el 40% del déficit, con 80.000 millones de pesos, de 200.000 millones de pesos, que es el déficit de nosotros. Sin duda, eso es una parte. Pero yo quiero aquí
como economista manifestarle, yo me pongo a estudiar y analizar dónde se está gastando tanto dinero, si aduana dice que recauda más que nunca, si impuestos internos dice que recauda más que nunca, y si yo les digo que este gobierno se endeuda más que nunca, ¿dónde se está gastando tanto dinero? Y algunas veces veo las cifras y reviso las cifras y comienzo a decir, pero por Dios, ¿por dónde están los números que yo no estoy viendo? O las obras, ¿verdad? O las obras, la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana también. Y yo quiero llamar a este país a que reflexionemos en algo. Es muy importante. Yo tuve que pasar la página de economías del periódico y comenzar a revisar otras páginas del periódico. Y entonces ahí fue que vi que el 60% de las camas de los hospitales están ocupadas por hermanos haitianos. Que el 60% de los cupos de las escuelas dominicanas están ocupados por hermanos haitianos. ¿Qué quiere decir esto? Que el presupuesto de los dominicanos se está yendo en financiar al hermano pueblo haitiano. Y una alarma, quizás esa reforma fiscal es para financiar la fusión de República Dominicana. La capacidad de que República Dominicana pueda seguir asumiendo migración haitiana. Porque por Dios, todo nuestro presupuesto de salud se está yendo, principalmente en un 60% en la salud de los vecinos haitianos. Y el 60% de nuestro presupuesto de educación se está yendo en nuestros vecinos haitianos. Estamos siendo cada vez más capaces, o sea, una reforma fiscal lo que nos va a dar capacidad de asumir más migración haitiana. Si es para eso la reforma fiscal, nunca va a tener el apoyo mío ni de la Fuerza del Pueblo. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que revisar la calidad del gasto, nosotros tenemos que revisar nuestra migración, nosotros tenemos que revisar el déficit energético, el déficit cuasi fiscal, en qué se está invirtiendo en el gasto social, por qué ha crecido tanto si la pobreza ha bajado, y en función de haber hecho esa revisión, podemos hablar de una reforma fiscal, pero esa reforma fiscal tiene que ser progresista y tiene que ser muy inteligente. Ahí voy a lo que yo podría ver con buenos ojos. Exacto, porque hay temores de que se va a cargar con ITEVI la canasta básica. O de que nosotros la clase media, que somos los que pagamos impuestos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, seamos los que... Casi siempre la clase media es la que paga las reformas fiscales. Siempre termina recargándose ahí. Mira, los mismos economistas que mencionaron lo del tema del Banco Central, el déficit del Banco Central, el déficit cuasi fiscal, esos mismos economistas decían que habría que revisar la presión tributaria en la República Dominicana, considerando la gran informalidad que hay en la República Dominicana. Si nosotros tenemos informalidad de un 56% en la República Dominicana, estamos diciendo que apenas un 44% de los dominicanos tenemos el total de la carga fiscal, si se quiere. O sea, el mayor porcentaje de esa carga fiscal está sobre un 44% de los dominicanos. El otro 56% no está cargando esa carga fiscal. Entonces, lo que debemos ir es también, antes de hablar de más cargos, en hacer políticas que permitan, que promuevan la formalidad. ¿Y cuál puede ser una política? Bueno, una reforma progresista en la que las empresas que ganan menos, las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, puedan pagar una suma menor o un monto único de una manera sencilla, de manera que eso promueva que esa gente entre a la formalidad, porque entrar a la formalidad tiene un sinnúmero de ventajas en términos bancarios. Tú no puedes ir ya a un banco con un estado confidencial si no presentas el estado del fisco para tomar un préstamo. En la medida que tú entras a la formalidad, entras al mercado formal de los créditos, tienes un sinnúmero de ventajas, pero el gobierno tiene que facilitar, asesorar a la MIPYME, las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores, obviamente, para que se vean motivados a formalizarse.
De esa manera se va a dar lo que Cervecería Nacional una vez presentó y demostró, que en la medida que le subían los impuestos, el consumo de la cerveza bajaba tanto que la recaudación era menor. Y en la medida que le bajaban los impuestos, el consumo aumentaba tanto que las recaudaciones eran mejor para el Estado Dominicano. Lo mismo puede pasar si nosotros le bajamos los impuestos a una escala de empresas que generan ventas, pequeñas ventas en el transcurso de un año. Si le bajamos los impuestos, eso la va a motivar, le va a flexibilizar, la va a ayudar a transparentar sus operaciones y a formalizarse, y eso va a generar un aumento de las recaudaciones sin necesidad de haber hecho un aumento en las tarifas impositivas. Y si se hiciera algún aumento, se debe hacer en las grandes empresas, en quienes pueden más, de manera que sea una reforma progresista que se haga en la República Dominicana. En términos del ITEVI, hay muchos economistas que han estado promoviendo ampliar un poco la base y reducirlo. Yo creo que puede haber ahí un manejo de manera que hayan ciertos bienes que se le pueda subir el ITEVI, las bebidas alcohólicas, el tabaco y muy especialmente las bebidas azucaradas. Yo creo que pudiera subírsele el tipo de... Y las bebidas y muchas de las comidas azucaradas que hacen muchísimo daño, que son perjudiciales para la salud muy demostradamente, pues para desincentivar la producción de esa y motivar a las empresas a que produzcan artículos más sanos para los dominicanos, y que eso venga en beneficio de nuestro presupuesto de salud, porque todo es una cadena, todo está unido. Cuando tenemos jóvenes consumiendo más refrescos, más bebidas azucaradas, más productos azucarados, vamos a tener más niños enfermos, más niños diabéticos, más personas adultas diabéticas y un presupuesto de salud más comprometido. Entonces, en función a eso, nosotros podemos crear una escala de impuestos donde perjudiquemos a los productos menos sanos, donde incentivemos la producción de productos más sanos y de esa forma podamos aumentar recaudación en este momento y ampliar un poco la base, pero con tasas mucho más bajas, de manera que nosotros podamos generar una mayor recaudación. Pero yo reitero, siempre que usted va a exigirle a su pareja, a su amigo, a una persona con la que usted está haciendo un negocio, lo primero que usted tiene que poner en la mesa qué usted va a sacrificar, qué usted va a poner. Y el gobierno tiene que presentarle a la República Dominicana qué va a hacer con el despifarro que está teniendo en el sector energético, en las ayudas sociales, qué va a hacer con nuestros vecinos haitianos que estamos financiando su salud y su educación sin nosotros tener los recursos suficientes, porque ustedes están hablando de una reforma fiscal, quiere decir que no nos están sobrando, estamos necesitando más, pero si fuera para nosotros no hay problema, pero si es para darle salud a nuestros vecinos, desgraciadamente nosotros no estamos en la disposición de seguir pagando impuestos para seguir fusionando nuestro país. Excelente enfoque, coincido casi al 100% Juan Ramón Mejía Betances. Nos vamos a una breve pausa comercial, todavía nos quedan temas de interés del área económica y política también. Continuamos con el economista Juan Ramón Mejía Betances. Abordamos en el otro segmento la parte del déficit fiscal, la deuda del Banco Central y también el enfoque global de la reforma fiscal que todavía el gobierno no la ha presentado. Y se nos une Ana Patricia Núñez Fernández, que también es economista. Se nos une en esta parte. Adelante, Ana Patricia. Hola, Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Encantado de estar aquí con ustedes, como siempre. Igualmente, Juan. Mira, tengo para ti una pregunta, aunque no es propiamente del ámbito económico, pero sí es un tema que ha estado muy sobre el tapete las últimas 2 semanas, es la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, de la cual hay muchos puntos que la mayoría de la población no se encuentra, vamos a decir que bautizados o comprometidos con ella, no están de acuerdo, pero es que está siendo aprobado por las distintas cámaras sin ni siquiera tener previamente una lectura amplia o un consenso. ¿Qué opinión te genera al respecto? Porque es algo que genera una crisis no económica, pero sí social, y que muchas personas se sienten muy preocupadas. Mira, sin dudas, nosotros
como la clase política de la República Dominicana, los legisladores de la República Dominicana y los pasados gobiernos y el presente gobierno han tenido una deuda, porque estamos hablando de que tenemos un código de más de 20 años en nuestra Cámara Legislativa siendo discutido. Hay cosas que no se han consensuado adecuadamente entre la población, los legisladores, la sociedad en sentido general. Esas cosas yo creo que pueden ser pospuestas, pero el código no puede ser pospuesto. Yo soy miembro de un partido, del principal partido de oposición, y quisiera oponerme a todo lo que haga el gobierno, pero no es así en este caso. Yo creo que sin dudas nosotros tenemos que sacar una parte de ese código, que es la parte de tipificar una serie de crímenes que hoy en día no están tipificados en ninguno de nuestros códigos. Tenemos que revisar las penas, muy importante revisar todas las penas, pero tampoco puede ser una cosa que lo querramos sacar de un día para otro y que lo que saquemos sea un código que penalice cosas que no necesariamente deben ser penalizadas. La discusión del diputado del PRM, Eugenio Cedeño, que se ha puesto muy de moda. Pero se le fue el seguro bucal. Yo creo que a él lo que no supo fue vender adecuadamente algo que puede generar un problema. ¿En qué sentido puede generar un problema? Cualquier cosa entre una pareja, ¿cómo tú le demuestras si yo me lo quité, si no me lo quité? Eso yo creo que no es un tema del Código Penal. Las relaciones de pareja, cuando no hay violencia, cuando no hay obligatoriedad, eso yo creo que no lo supo explicar, pero que debemos... Sí, porque él dijo que hay una ley que es la que maneja eso. Sí, debemos ser cuidadosos en cuanto a eso, porque no podemos coger de relajo un código penal y que un señor esté sometiendo a su esposa porque su esposa le dijo que estaba tomando anticonceptivo y salió embarazada, cuando hay un margen de error, inclusive. Entonces, pero es importante que nosotros sí elaboramos un código penal que penalistas, porque no son solo los legisladores. Yo creo que nuestra Cámara de Diputados, y también lo debió hacer nuestros senadores, deben invitar a un grupo de penalistas a que hagan sus revisiones y sus observaciones. Pero estoy hablando de una cosa a la brevedad, porque ya todos los penalistas importantes conocen bastante bien lo que está ahí. Entonces es ir y sentarse en un sitio cerrado y que ellos manifiesten sus preocupaciones, sus observaciones, y que sí, de manera en los próximos meses podamos tener definitivamente un código penal que razonablemente aumente las penas, no permita que una persona con 10 fichas esté en la calle de la República Dominicana cometiendo otros crímenes, y que si lo cometiese una persona que está sujeto a observación porque le dieron una fianza o algo por el estilo, si lo comete, pues que eso sea una suma de penas y podamos definitivamente sacar a los antisociales del medio, de manera que tengamos una sociedad y una vida más digna y más segura en las calles de la República Dominicana. Juan Ramón, el presidente parece que quiere transformar el país en 4 años, con 10 o 12 reformas. Ya lo intentó convocando al Consejo Económico y Social y eso no avanzó ni un centímetro. Y no solamente la fiscal, que ha generado un gran debate, es la seguridad social, es la laboral, y entonces encima de eso una reforma constitucional. Es una especie como de someter el país a un estrés, ¿verdad? Constitucional y fiscal. Sí. ¿Qué es más importante? ¿Sí? ¿Es la fiscal o realmente el presidente decía en esta semana, en la semanal, que está más adelantada la constitucional porque esa va a ser la que va a garantizar el éxito de las otras? Mira, yo tengo que manifestar siempre la misma opinión, que debo ser coherente. El presidente Luis Abinader invitó a un grupo de ciudadanos que pertenecían al Partido Revolucionario Dominicano a formar parte de un nuevo partido. Y ese partido, lo primero que le ofrecía a todos esos miembros era un candado
y ese candado era no reelección consecutiva. Ese partido tenía en su asamblea constitutiva y en sus estatutos la no reelección consecutiva. El presidente Luis Abinader dijo en su campaña que no creía en la reelección consecutiva y que entendía que era uno de los vicios más dañinos que tenía la sociedad dominicana. Fue capaz incluso de decir y probablemente de actuar en contra de la reelección consecutiva de Hipólito Mejía. Él dijo de su boca que había trabajado en contra de la reelección consecutiva del presidente Hipólito Mejía en el 2004. Entonces, ese mismo presidente, en los primeros 100 días de su gobierno, su gente sometió un recurso de inconstitucionalidad a las normas de su partido, a los estatutos de su partido, que decía no reelección consecutiva, viabilizando que al final de su periodo no tuviera ningún problema, no tuviera ningún candado, que ofreció candado, pero lo que logró fue viabilizar que no tuviera ningún candado su posible reelección consecutiva. Y hoy, en el periodo de transición de un gobierno a otro, después de haberse comido el mismo tiburón podrido que se comió otro presidente, hoy, en el periodo de transición, nos está hablando de candados y de reforma constitucional. Yo personalmente no le creo. Yo he dicho que todo candado tiene su llave. Pero, sí, adelante, Ana Patricia. Juan, de todas estas reformas que, como dice Ramón, se están planteando, tu opinión, y me imagino que debe de ser esta, la urgente, la más importante sería una reforma no tributaria, sino una reforma completa e integral. O sea, es algo que la economía necesita, que debe de darse ya y que se ha ido aplazando durante muchísimo tiempo. Mira, sin duda lo principal que nosotros tenemos que abocarnos es a revisar el despilfarro del sector energético, que corresponde a prácticamente el 50% del déficit. Tenemos que abocarnos a analizar la calidad del gasto público. Nosotros hoy en día hablamos de 10 millones de turistas. ¿Y cree alguien que eso es un mérito del ministro de Turismo de hoy en día? No, señor. Eso es el mérito de una inversión de capital en infraestructuras, en carreteras, en urbanismo, en Bávaro, Punta Cana y otros sectores turísticos que generaron inversión privada, inversión extranjera durante muchos años, construyendo hoteles, construyendo viviendas, edificios, plazas. Todo eso se construyó porque hubo una inversión de capital en acueductos, en sector energético, en carreteras, en aceras, en contenes, en embellecimiento. Esa inversión de capital generó esa inversión privada y esa inversión privada generó la capacidad de que hoy tuviéramos 10 millones de habitantes. Sin duda, lo primero que hay que revisar en la República Dominicana es la calidad del gasto público. ¿Dónde están yendo los recursos de este país? ¿Qué ha hecho este país con récord de recaudación, récord de préstamos y por qué tiene también el récord de más baja inversión de capital? Cuando la inversión de capital es, fíjense, el Banco Central se ha tenido que pasar la vida en estos 4 años haciendo políticas monetarias, haciendo inyecciones de liberalización de encaje, haciendo bajas de tasa, tratando de impulsar la economía, ya que la política fiscal de la República Dominicana, no monetaria sino fiscal, ha sido ineficiente en promover el desarrollo a través de la dinamización del sector construcción, de generar construcción, infraestructura en la República Dominicana, que genera un beneficio inmediato con empleo, con dinamización de la economía, pero que genera un bien que será usufructuado por las generaciones que le tocará pagar el préstamo que se tomó para hacer ese bien. Sin duda, lo principal hoy en día es la calidad del gasto, la inversión del Estado dominicano, y una vez se haga eso, podemos hablar de estructurar una reforma fiscal y lo que yo he dicho, que sea progresista y que viabilice que la formalidad. Hay que enfocarnos en lograr la formalización
de ciertos sectores económicos que son informales. Por ejemplo, el profesional independiente. Tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos que andan en jipeta, con casa en Punta Cana, con casa en Bávaro, con casa en La Romana, y que apenas pagan algo de ITEVI y en la gasolina y pocos impuestos. Sin dudas aquí, todo el que tenga una cédula tiene que hacer algún tipo de declaración al año, y si no la hace tiene que tener algún problema para renovar su cédula, para renovar sus documentos, para renovar su licencia, para pagar la placa. Tiene que haber consecuencias de aquel que existe en la República Dominicana, que está generando, que es un ente de la economía y no esté pagando impuestos. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque usted, yo y la gente de clase media, los empleados de esta planta televisiva y de cualquier otro sitio, somos los que estamos cargando con todo, cuando aquellos están usufructuando pues, probablemente tanto o más que nosotros los bienes de este país, los servicios de este país, incluso los hermanos haitianos, incluso venezolanos. La migración que estamos teniendo hacia la República Dominicana de personas que no son económicamente activas en términos de aportes al fisco y que están usufructuando nuestra educación y nuestra salud. Eso es lo primero que hay que revisar. El gobierno tiene que ser transparente con la sociedad dominicana en cuanto a qué estamos haciendo con los recursos, para entonces podernos decir a nosotros qué vamos a financiar con ese aumento del ingreso del país. Eso yo creo que es la principal reforma. Sin dudas el presidente no es tonto y sabe que todas las reformas son importantes. Ese código penal es importante, el déficit fiscal es importante, pero tenemos que priorizar. Si no priorizamos, solo vamos a ganar páginas del periódico. Solo vamos a promover a un gobierno que quiera hacer las cosas, No es un gobierno que quiera hacer las cosas, es que haga una cosa, y después otra, y así vayamos desarrollando y creciendo este país. Me alegra el señalamiento tuyo con el turismo, porque a veces cuando uno ve el secretario de Turismo, te da la impresión que el turismo creció y nació en esta época. Me alegro también una nota de prensa que vi de la reunión del Fondo Monetario con el staff del Banco Central, cuando dicen, hace décadas que la economía dominicana, porque también parecería que el gran milagro económico es 2024, y no recordamos que del 2004 hasta 2019, aquí hubo estabilidad, crecimiento y, como tú señalas, una inversión en infraestructura. Cuando yo paso por esa autovía del este y llego hasta el este profundo, no dejo siempre de impresionarme de la cantidad de obras que se hicieron y de puentes y de cosas, que hoy es la razón de ser de ese polo turístico. Yo me voy más allá, Ramón. Yo te diría que la resiliencia creada en los años pasados es la que ha permitido que este gobierno, igual que la mayoría de los gobiernos de los partidos revolucionarios, no haya logrado en 4 años destruir la economía. Qué duro. Juan Ramón, te agradezco muchísimo. Qué pena que no haya tiempo. Tengo el compromiso contigo de invitarte a la próxima vez al Telematutino, pero excelente, sin desperdicio. Gracias, Ana Patricia, por tu participación. Gracias. Feliz día. Nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.